En este video vamos a hablar un poco acerca de 3 novelas contemporáneas escritas por autores mexicanos. Estas 3 novelas nos permiten adentrarnos en muchas facetas de México. Los 3 libros nos relatan con un lenguaje coloquial y cercano la tragedia y la vileza de la realidad de nuestro país y cómo se vive cuando no perteneces a la élite económica que piensa que la gente que no está a su nivel es porque así lo desea, lo que nadie quiere voltear a ver porque los confronta y le da visibilidad a la injusticia de nuestro país. Las 3 novelas de las que platicaremos son Temporada de Huracanes, 2666 y Los Detectives Salvajes. A las 3 las conectan problemáticas como desigualdad económica, feminicidio, el problema de la mala o nula educación, corrupción, machismo, crimen, impunidad, entre otros. Todos son problemáticas que nuestro país ha cargado por años y han impregnado la cultura y la psicología del mexicano de una manera abrumadora. Empezaremos con Temporada de Huracanes. El libro es completamente la historia de algunos pueblos en México, si no es que en todo el país. Es el espejo de lo que se vive en los lugares con menos recursos y educación, y la escritora lo deja ver por completo en la forma en cómo hablan y en cómo se expresan. El libro toca temas como la pobreza, la prostitución, violación a menores, falta de educación sexual, brujería, feminicidios, fosas clandestinas, narcotráfico y religión. Temas que se viven en este país estando en el mejor estado que te encuentres. Es una ventana a la vida de las personas más simples en México y los problemas que viven cotidianamente. Creo que este libro estaba en las opciones en la clase de Cultura y Sociedad en México, ya que en realidad es lo más común en este país. No hay estado que esté avanzado en seguridad, educación y sin tanto fanatismo a creencias, y desde cómo se redacta el libro es completamente el país. Me gustó leerlo, ya que nos abre el panorama que nosotros tal vez no vivimos en carne propia, porque en donde vivimos deja de ser normal ver niñas de 13 años embarazadas. Y es como si habláramos de otro mundo al tocar temas así. Niñas que no saben lo que están haciendo y ni siquiera tienen en cuenta el periodo o qué es el periodo, o personas que creen en la brujería, los amarres, entre otras cosas. En México lo que más abunda es la religión y el narcotráfico, tal vez no en su totalidad en todos los estados, pero aunque no lo veamos diario y no conozcamos a alguien que va a hacer amarres y todo eso de brujería, no significa que no exista a nuestro alrededor. Es cierto que esto se vive más en las costas de México, porque al parecer el que haya playa hay falta de educación, porque estar cerca de las costas hace que las drogas lleguen mucho más fácil, y esto no se queda solamente en esos lugares, porque ¿qué tan difícil es conseguir drogas en el centro del país? El libro no deja una enseñanza, sino que te abre el panorama del lugar en donde vives y lo que se vive en este. Te deja entrar a ese otro mundo que existe a kilómetros de nuestras casas. Y aunque sea totalmente desagradable, te abre los ojos para conocer aún más la cultura de México. A continuación hablaremos de otra de las obras seleccionadas, Los Detectives Salvajes. Es una novela del escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. Se publicó en 1998 y consta de 3 partes: Mexicanos perdidos en México, Los Detectives Salvajes y Los Desiertos de Sonora. Para Bolaño, y cito, Los Detectives Salvajes intenta reflejar una cierta derrota generacional y también la felicidad de una generación, felicidad que en ocasiones fue el valor y los límites del valor. Juan García Madero es un huérfano de 17 años que vive con sus tíos y es el protagonista de la primera parte de la novela. Esta se desarrolla en la década de los 70 y cuenta que el joven poeta y estudiante de Derecho en la UNAM escribe un diario en el que narra sus aventuras. Todo comienza cuando se une a un grupo llamado Los Real Visceralistas, que es un homenaje a otro grupo literario del mismo nombre, liderado por la poeta Cesarea Tinajero en la década de 1920. En este grupo homenaje, García Madero y sus colegas suelen reunirse en un bar de Bucareli, donde realizan poemas para exponerlos entre ellos. Sus nuevos amigos le presentan a jóvenes de todas las clases sociales, entre ellos a las hermanas Font, que pertenecen a la alta sociedad, a una menor de edad que se dedica a la prostitución, llamada Lupe, y a estudiantes que viven en azoteas o venden droga para sobrevivir. García Madero siempre quiso estudiar filosofía, y al pertenecer a los Real Visceralistas, abandona su carrera de derecho y se adentra en la poesía, se aleja de su casa y explora su sexualidad con María, la mayor de las Font.
Esta primera parte nos da una pequeña introducción a los personajes y nos invita a sumergirnos en su mundo, sus costumbres y el contexto en el que viven. La segunda parte consta de 54 testimonios de diversas personas que llegaron a cruzarse con los realviceralistas. Amadeo Salvatierra, por ejemplo, es uno de los más importantes, pues él los introduce a los poemas de Cesarea Tinajero. Hay testimonios de amores pasados, excompañeros de la escuela, encuentros en discotecas, entrevistas, incluso un pintor que los tacha de vendedores de drogas. Se narra un viaje de Ulises Lima a Israel, la estancia de Arturo Belano en España y muchas otras experiencias de los jóvenes poetas. En los testimonios también se describen los paraderos de otros miembros del realismo visceral, o se habla de la literatura en general. Esta parte nos ayuda a tener una visión más clara de sus personalidades, de su historia y sobre todo de la importancia de este movimiento poético. La tercera y última parte retoma la narración de la primera y comienza el día en que los tres visceralistas y Lupe viajan hacia el noroeste del país. Ellos en busca de la verdadera identidad de Cesarea Tinajero y Lupe huyendo de su proxeneta. En el camino hacen juegos mentales y adivinanzas, y varias paradas buscando pistas de la renombrada poeta. Finalmente, al mando de Belano y Lima, el grupo encuentra a Cesarea en Villaviciosa, pero Alberto, el proxeneta, los había encontrado a ellos. De ahí, los poetas se enfrentan a una situación que los marcará por siempre, y que llena a la obra de suspenso, romance, risas, tragedia y la cruda realidad de nuestro país. Durante la obra, se podría destacar algunos puntos importantes que nos ayudarán a entender un poco más sobre el contexto de la realidad mexicana. El primero de ellos serían las realidades diferentes. Durante toda la obra podemos ver cómo García Madero puede observar diferentes realidades de acuerdo a su educación y posibilidades económicas, pues cada personaje parece expresarse de acuerdo a la realidad en la que viven. Cuando García Madero primero está en la casa de las hermanas Font y saliendo va a casa de Pancho y Piel Divina, es un claro ejemplo de las clases sociales completamente distintas. Las hermanas Font viven en una casa grande llena de lujos. En cambio, Piel Divina y Pancho viven en el techo de un edificio. Viven con lo básico y García Madero pasó de una realidad a otra. Como punto número 2 tenemos el machismo. Durante toda la novela podemos presenciar cómo los hombres se refieren a las mujeres, en un caso específico, a María por mantener relaciones sexuales con muchos, cuando ellos, teniendo sus relaciones con prostitutas, camareras y las hermanas Font, no eran juzgados. En la novela también podemos observar que Moctezuma se refiere a unas chicas como putas por el simple hecho de leer a Sade. El hecho de que las mujeres muestren libremente su sexualidad o sus ideales las pone como objeto para ser juzgado. También, Piel Divina menciona a sus amigos muy orgullosos sus actos sexuales con María, llamándola puta por tardar demasiado en tener un orgasmo, y muchas veces el mexicano se siente menos machista por tener en consideración que la mujer llega al orgasmo, cuando en realidad debería ser algo normal querer que ambas personas disfruten sin sentirse considerado o menos malo machista por pensarlo y tener a la mujer en cuenta. Como tercer punto tenemos la homofobia. San Epifanio hace una categorización de la literatura poniéndola como heterosexual u homosexual. Aquí disfraza su homofobia y pone en evidencia los estereotipos con los que hemos crecido a lo largo de los años. Las novelas las pone como heterosexuales, mientras que la poesía, que suele transmitir más emociones y tener una belleza en cada palabra, las pone como literatura homosexual. Recordándonos que cuando un hombre demuestra sus sentimientos, no encaja esto con los estereotipos impuestos, por lo cual lo llaman homosexual. Cuando juzgar todo por una situación tan simple solo nos deja ver nuestra homofobia como un rasgo de nuestra cultura. Como cuarto y último punto tenemos la corrupción. En la novela podemos ver una policía poco eficiente, incluso corrupta, a la cual ofreces mordida y parece que quedas limpio de toda culpa. Se hacen de la vista gorda, incluso en un tema tan grave como lo es la prostitución, en la que por cierto México parece verla de forma normal, y algo que ya es parte de nuestro día a día, sabiendo cuáles son las zonas en las que se pueden pedir estos servicios. Todo esto es controlado por la misma policía. 2666 es una novela escrita por el chileno Roberto Bolaño, fue publicada en 2004, un año después de su muerte. Incluso pensaba dividirse y publicarse en 5 libros por intereses económicos. Cabe destacar que varias páginas aún no habían sido revisadas en su lecho de muerte. El libro desemboca en las historias de personajes tan reales que pareciera que te encuentras observando desde el primer plano, gracias a la capacidad de narración tan descriptiva que Bolaño posee.
La novela consta de 5 capítulos: la parte de los críticos, la parte de Amalfitano, la parte de Fate, la parte de los crímenes y la parte de Arquimboldi. Es preciso mencionar que el autor puede tocar tantas historias y a simple vista puede parecer lo más relevante, pero el verdadero cuerpo que unifica la historia se encuentra en lo que pasa debajo de sus pies. Todo aquello que sucede entre voces susurradas, entre miradas, entre sangre derramada, entre inocencia desgarrada, simples papeleos en tardes ahogadas en dudas, en noches de un insomnio congelado, en la angustia de una alma perdida y el amor por las letras de un fantasma misterioso. La parte de los críticos nos hace viajar a Europa, relatando la historia de 4 intelectuales: Jean-Claude Pelletier, Manuel Espinosa, Piero Morini y Liz Norton, cuyas vidas cambiaron en el momento en que abrieron las puertas de su entendimiento al escritor alemán Benno von Arquimboldi, cuya huella en la línea del tiempo ha sido borrada por las tormentas de arena. Juntos forman más que una simple relación de intereses literarios. En conjunto construyen una amistad, una hermandad, y es preciso decir que también una relación amorosa abierta. A lo largo del capítulo, el grupo de estudiosos asisten a congresos de literatura mientras analizan la vida de Arquimboldi y más tarde emprenden un viaje a Sonora, México, en su búsqueda. La parte de Amalfitano tiene como protagonista al profesor de filosofía Óscar Amalfitano, de la Universidad de Santa Teresa. La vida cotidiana del profesor no es nada sencilla. Como padre soltero en un lugar donde los feminicidios se suscitan cada vez más cerca, intenta proteger a su hija Rosa a toda costa. El profesor permite al lector sumergirse en su vida, pero con ese aire de misterio que tanto caracteriza a Bolaño, y brinda críticas sociales sobre el manejo de la comunidad intelectual en México y sobre lo que caracteriza a la literatura mexicana. La parte de Fate da inicio con la muerte inesperada de un periodista, afectando el destino de Quincy Williams, mejor conocido como Oscar Fate, quien de un momento a otro se le asigna la tarea de cubrir una pelea de boxeo en Santa Teresa, donde termina conociendo a otros colegas que también son periodistas. Entre ellos se encuentra Guadalupe Roncal, una mujer que se encarga de cubrir una nota sobre los feminicidios en el pueblo. Por cosas del destino, también conoce a Rosa Amalfitano, la hija del profesor chileno de filosofía. Este capítulo tiene una pizca de serie de detectives, se centra en la historia de los diferentes protagonistas y en la conexión que tienen los personajes entre sí. Al igual que el siguiente capítulo, se basa en el fenómeno y el efecto de la muerte en la vida de las personas, en el impacto que causa vivir con la constante violencia y todas las emociones que provocan tales circunstancias. La parte de los crímenes es cruda y muy descriptiva. Al inicio puede parecer un laberinto de relatos que son contados sin tapujos. Se centra en cómo el judicial Juan de Dios Martínez, junto a sus colegas, realizan su labor investigando los crímenes ocurridos en el remoto pueblo de Santa Teresa. Este capítulo muestra la cruda verdad de México, muestra cómo la violencia es normalizada hasta cierto punto, muestra la normalidad de que se abra una carpeta de investigación y al final el crimen quede inconcluso e impune. Es deprimente cómo poco a poco los asesinatos de mujeres van haciéndose más constantes y es más aún deprimente el poco esfuerzo que se pone en seguir la pista de los culpables. El hecho de que la cifra de estos crímenes tan violentos aumente y de que incluso se esté consciente que hay más cadáveres de mujeres siendo esperados a encontrar es muy perturbador. Algo que es importante resaltar es el hecho de que debido a esta parte muchos lectores abandonan la lectura del libro, por el hecho de lo difícil que es digerir la descripción prácticamente forense de los asesinatos. Conforme Bolaño avanza, cada vez se vuelve aún más preciso y nos abre la puerta a la vida de cada una de las mujeres, su historia, su familia, la impotencia que genera el modus operandi del sistema judicial en México. Podría resumir la parte de los crímenes con un fragmento. La investigación no experimenta ningún proceso, y dado que la dotación de judiciales destinados a Santa Teresa no es excesiva, se iba a tener que priorizar los casos más urgentes. Este fragmento deja muchas cosas en claro. Nuestro sistema se centra en priorizar. ¿Pero qué significa esto? Pues significa dejar a las familias sin respuesta, violadores y feminicidas en libertad, culpabilizar al más despistado para así concluir el caso. Dicho de otra forma, el sistema deja que la sangre se seque sola.
La parte de Arkinboldi, o más bien Hans Reiter, es una crónica sobre su vida. Se relata la vida junto a su familia, sus padres y su pequeña hermana Lot Reiter. Bolaño te toma de la mano y te lleva a bucear junto a Hans en el fondo del agua. En este capítulo también se habla sobre la perspectiva de Lot, la hermana de Arkinboldi. Se concentra en su destino como esposa y más tarde como madre de un pequeño niño llamado Klaus Haas, el cual con el paso de los años va forjando una personalidad muy conflictiva, tanto así que en su edad adulta los abandona y emprende un viaje a Estados Unidos. No es hasta 1995 cuando Lot recibe un comunicado que expresa que Klaus, su hijo, se encuentra detenido en Santa Teresa. Hay demasiados puntos rescatables en 2666. Demasiados temas sobre los que se puede realizar un diálogo, discusión y reflexión. Concordamos en que la parte de los crímenes, la más cruda y controversial, trae a la mesa el tema de los feminicidios, fenómeno fuerte en México desde hace muchos años y que aún permanece en la actualidad. Es triste cómo estas circunstancias están tan adheridas a la piel de los mexicanos, tanto que ya no es fuera de lo normal escuchar en las noticias, en los medios, en las redes sociales que se ha encontrado el cuerpo de alguna mujer con signos de tortura y violación. Antes era pequeña y no estaba tan consciente del peligro que hay en las calles. Soy una mujer con privilegios, con el privilegio de tener un techo donde dormir, una educación y un plato de comida cada que se me antoje. Mientras yo reviso mis redes sociales o tomo una simple siesta, allá afuera hay mujeres que tienen que trabajar y conseguir un poco de dinero a través de la prostitución. Allá afuera hay niños que viven en situación de pobreza y tienen que sobrevivir no solo a la desnutrición y a la búsqueda de un lugar en donde dormir, sino también a todos los depredadores sexuales que los acechan. Allá afuera hay mujeres e hijos que tienen que sobrevivir a abusos por parte de familiares. Allá afuera hay mujeres indígenas siendo ignoradas, despreciadas y violentadas. Pero también allá afuera hay un frente común que va tomando fuerza para defender y exigir justicia por todas esas mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La impunidad en este país es demasiado alta. Me sorprenden los números en comparación con otros países. México se encuentra en el 12º lugar de los países más violentos. La ineficiencia del sistema de justicia en toda Latinoamérica se refleja en la delincuencia y la corrupción que se va haciendo más fuerte día a día. La tasa de homicidios en México, un país en donde la cultura del narco es tan común, crece cada año. Y aunque hay una disparidad en los datos, sin duda se tiene muy claro que la tasa es demasiado alta, y la mayoría de los homicidios tienen relación con organizaciones criminales. Aunque el porcentaje de homicidios de hombres rebasa el de las mujeres, está muy claro que una mayor cantidad de los homicidios de mujeres son cometidos por una cuestión de género. En 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 880 carpetas de investigación por feminicidio. Un poco atrás, en 2015, se registraron 389 presuntos delitos de feminicidio. En 2016 se registraron 580. En 2017 fueron 671 los casos registrados. Claro que la cifra negra es mucho más alta, al igual en los casos de homicidios de hombres. En el actual año, Alfonso Durazo dijo que México ha registrado una tendencia baja en homicidios dolosos, pero también admitió que los feminicidios repuntaron 7% de enero a junio. Provoca mucha rabia la poca eficiencia en las investigaciones de crímenes y el cómo se abren demasiadas carpetas de investigación y la mayoría no avanzan. Todo esto a causa de la falta de capacitación, la contaminación de escenas, la pérdida de evidencia, el mal procesamiento de pruebas, el pésimo procesamiento legal, la corrupción que detiene las investigaciones y en el caso de los feminicidios, la misoginia tan normalizada que provoca que no se le dé la importancia necesaria a este fenómeno tan horrible que amenaza la vida de las mujeres mexicanas. ¿Qué nos brinda 2666? La novela mexicana dio más que historias, dio más que la descripción del dolor del corazón mexicano. Abrió la herida que se intenta sanar pero no ha podido. México no sanará hasta que cada institución política deje la corrupción como su único pilar.
hasta que la libertad de expresión deje de ser desde ideologías y se vea más allá del horizonte de un México sin solución. No todo está perdido, pero el cambio lleva tiempo, todo está desordenado, desde las carpetas en los archiveros hasta la más remotamente de algún eslabón de las instituciones. Se necesita volver a darle importancia a lo que se tenía que dar importancia, voltear hacia lo que nos dicen las voces ahogadas de los intelectuales susurrando. Para concluir con este maravilloso encuentro literario, retomo un fragmento de Amalfitano. Dice así: al Estado no le importa si los intelectuales son del lado defensor o del lado crítico. El Estado los alimenta, los observa en silencio, intentando exorcizar demonios, cambiando e influyendo en el tiempo del mexicano. Añade capas de cal a un hoyo que nadie sabe que existe. Las novelas nos presentan algunos de los principales problemas que existen en la cultura mexicana. Después de leerlos, podemos tener una visión más clara de la psicología del mexicano, pues lo que queremos destacar de todo esto no es tanto la trama de cada libro, sino el trasfondo que tiene cada historia, los problemas que muchas veces ya vemos como algo cotidiano. México está manchado y atravesado por la violencia, y día a día esa misma le arrebata a su gente. En el transcurso de las páginas, más que literatura, es pisar tierras mexicanas a pie descalzo, es mojar las huellas con sangre derramada, es dejar el aroma a nostalgia e impotencia. El mexicano es más de lo que puede ver en su reflejo. El mexicano es más que un estereotipo. El mexicano es trabajo, es sudor, es hermandad, es sabor, es búsqueda de justicia, la insaciable búsqueda que espera en la banca por salir un día al campo de batalla.